Hoy vamos a aprender a hacer degradados y vamos a hacer degradados con pasteles. Mirad, con estas pinturas de pastel, ¿veis? Con estas pinturas de pasteles en barritas. Todas lo que es así que tenemos para hacer lo que es el degradado y luego también tenemos lo que es, mirad, que luego también tenemos en lápices, ¿vale? En pinturas, lo que es así todo, estos son lápices de pasteles, que también podemos utilizar para hacerlo. Entonces, lo que he hecho es coger este cuaderno, lo he dividido en un 10×10, las cuadrículas como veis aquí, ¿no veis? En 3 partes, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a hacer degradado para que sepáis para que sepáis cómo se hacen los degradados. Entonces, por ejemplo, vamos a coger, vamos a empezar por uno muy sencillito, lo que es el color blanco con el azul. Este tono con el blanco, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, vamos rellenando lo que es así todo de blanquito. Vamos a darle lo que es blanco, estos 3, y con el azul marino, ¿vale? Que eso no os he dicho todavía. Así extendemos todo bien. Ahora le extendemos este colorcito turquesa, por ejemplo. ¿Sí? Fuera. Y ahora, por ejemplo, toda esta zona le extendemos el color azul. Así. Las líneas estas las he hecho con los lápices también como os he enseñado, que son pasteles, para no hacerlos con los lápices de toda la vida, porque si no se queda manchado lo que es el dibujo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Mirad, de abajo para arriba, desde abajo. Este es el primer ejemplo, vamos a ir difuminándolo. Así, no pasa nada que os hagáis, eso no pasa nada, porque esto es un ejercicio. Limpiamos un poco el dedo y vamos difuminándolo todo. Así. Mirad. ¿Lo veis? Podemos ir unificándolo todo un poquito. Más. Y este es nuestro primer degradado, que va desde el azul oscuro, va haciendo lo que es un azul turquesa a un azul clarito, clarito, hasta aquí arriba. ¿Veis, no? Qué facilito. Este es el primero que hacemos. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con los siguientes ejemplos y luego vamos a hacer pues, una fruta, por ejemplo, una manzana. Por ejemplo, le hacemos unas uvas o unas cerezas para que veáis cómo se puede hacer el degradado y cómo va quedando. Así vais aprendiendo lo que es poquito a poquito. ¿Vale? Venga, continuamos con el segundo degradado. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente. Lo mismo, vamos a hacer con un poco de blanco. ¿Sí, Porque así no, porque rayáis, ¿vale? Entonces lo hacemos así. Hasta donde queráis el blanco. Así todo. Ahora le meto un amarillo más clarito.
Y esta es la forma de aprender a hacer los degradados. Y ahora, por ejemplo, le metemos un amarillo más oscuro. Espera, quiero meterle aquí un poquito más de este. Y ahora, por ejemplo, le metemos este amarillo más oscuro. ¿Vale? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre tener un poquito de agua para limpiarnos los dedos y un trapito a la hora de hacer ahora esto, para que no se nos mezclen los colores, ¿vale? Entonces tenemos ya hecho este también y mirad, siempre vamos así, extendiendo bien, limpiamos un poco el dedo. ¿Veis cómo se nota, no? Qué bonito queda. Mirad. Y ya tenemos. Nada, nada. Ya tenemos el degradado. Lo que es de aquí, ya habéis visto los tonos azules, blanco, azul, turquesa y azul oscuro. Blanco, amarillo clarito y amarillo oscuro. Y ahora vamos a hacer el otro ejercicio, el otro, que va a ser con el color, lo que es otra vez el blanco, vamos a coger un naranja claro y uno más oscuro. Mirad. Lo mismo, hacemos lo mismo. Ahora le damos el clarito, porque luego aquí vamos a hacer esos ejercicios que he dicho, pero en el próximo vídeo, al haber hecho estos ejercicios, vamos a hacer una marina con un resol y un barco que nos va a quedar muy bonito. Entonces, haciendo esta práctica, os va a salir muy bien. ¿Vale? Entonces, ahora voy a poner esto más para adelante. ¿Lo veis? Ahora el de abajo, hemos dicho el blanco, esto más para adelante, nos da este hasta aquí. Y el blanco, ahora damos el naranja oscuro. Y hacemos exactamente lo mismo. Venga. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a el dedo de arriba para abajo y de arriba para abajo, de abajo hacia arriba. Vamos a ir mezclando todos los tonos. ¿Veis, no? Qué bonito nos va quedando lo que es la degradación. Mirad. Qué chulo nos ha quedado. ¿Habéis visto? Hemos empezado por el azul. Luego hemos empezado por el amarillo y ahora por el naranja. Con esto así ya podemos hacer lo que es una marina. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que queremos hacer. Si, pues por ejemplo, voy a hacer con esto, pues vamos a hacer. Pues mirad, por ejemplo, vamos a hacer lo que es, pues igual dibujamos lo que es aquí una manzana. Entonces hacemos un redondel. Sí, hacemos lo que es la manzana.
¿no? Así. Más o menos la manzana así, y luego aquí llevar el rabito que lleva. Pero es para hacer lo que es el juego que vamos a hacer. Que no sale muy bien el redondel, pues bueno, no pasa nada. El círculo, digamos, no pasa nada. También existen plantillas para poder hacerlo, o un compás, o el compás, que también podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer una uva, pues mira, vamos a hacer una uva lo que es, o una cereza, que me da igual. Pues hacemos la cereza. Porque igual decís, oh, no quiero hacerlo expulso. Pues mira, tenemos estas reglas y dices, pues bueno, hoy quiero una cereza, pues más o menos las cerezas no son muy grandes, pues de este tamañito. Pues más o menos, que es así. Estas son grandes. Bueno, una cosa así. Pues hacemos unas cerezas. Lo que es así. Pues así. ¿Entendéis? Que luego iría lo que es. No es así. El rabito. ¿Queréis unas uvas? Pues lo mismo. ¿No queréis hacerlas a mano? Pues bueno. Bueno, como podéis ver, ya tenemos hecho lo que es la manzana y unas pequeñas, lo que es cerezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la manzana. Pues mirad, vamos a coger, pues por ejemplo, vamos a hacer la manzana con tonos, pues verdes, por ejemplo, porque también hay manzanas rojas. Entonces le vamos a ir dándole lo que es con tono verde claro. Y verdes más oscuros, ¿vale? A ver, entonces, empezamos. Mirad, vamos a hacerle que, por ejemplo, por aquí esté más oscuro, porque la luz le viene por aquí, le va a dar aquí la luz, ¿no? Entonces, vamos a empezarle a hacer, por ejemplo, aquí, así, oscuro por aquí. Ahora le vamos dándole aquí, así, más clarito. ¿Veis, no? Por aquí también. Esto lo hacemos así. Para luego ponerle por aquí un poco lo que es de amarillo. Vale, ahora le hacemos por aquí un poco con amarillo. Así. Un poquito igual aquí le hacemos así, unos tonos por aquí así. Un poco más oscurito por aquí. Así. Y le vamos a dar aquí, por ejemplo, esperar, más tonos por aquí. Así. Y aquí, por ejemplo, blanco. A ver, vamos a ir difuminándolo con el dedo. Venga. ¿Veis, no? Cómo se va mezclando todo. En el blanduro que lleva ahí.
¿Veis, no? Entonces ya tenemos hecho lo que es lo principal de la manzana, y ahora solo tenemos que ir, por ejemplo, quiero que aquí lleve más amarillito, le añado, por ejemplo, para que me resalte más esto. Y le hacemos así. ¿Veis, no? Quiero que aquí, ahora tengo este que tiene las manzanas, le hago así. Más oscurito por aquí. Y por ejemplo, le hacemos más oscuro. Sí. Para que veáis cómo se va formando, ¿eh? Con este ejercicio, cómo podemos ir haciendo las cosas. Y que se me cae la... Por aquí, por ejemplo, le vamos a dar más de este tono. Le damos más, ¿sí? Porque me apetezca que tenga más por aquí este tono. Por ejemplo. Y le doy así. Ahora es la prueba, ¿eh? Lo que es de... Para que veáis cómo nos va quedando. Que es facilito. Que es muy fácil de hacer. Que le ponemos, por ejemplo, un poco más de... Así. Por aquí. ¿Veis cómo va cogiendo, no? Lo que os voy diciendo todo el rato. Aquí damos más amarillo, por ejemplo, porque por aquí le va a dar más la luz. Más oscuro, para que resalte más. ¿Veis? Así vamos jugando y le hago así lo que es la formita de la manzana. Aquí le podemos dar así alguna manchita que suelen tener lo que es las manzanas. Y aquí, por ejemplo, le vamos a dar ahora con blanco, por ejemplo, para que me resalte más. ¿Habéis visto qué facilito? ¿Qué fácil se hace? Si tocamos por aquí un poquito, por ejemplo. Otras manzanas no son lo que es redondas, que vamos a tocar así un poquito. Sí, para darle lo que es un poquito de manchas por aquí. He hecho solo con esos 3 colores, ¿eh? No hemos hecho con más colores. También tiene pinta, también suele tener lo que es un poco de vetas marrones, lo que es nuestra manzana. Bueno, todas las manzanas. ¿Veis? Les podemos poner también un poquito, por ejemplo. Sí.
aquí alguna vez así. ¿Veis, no? Sobre todo por aquí, lo más oscuridad. Pequitas, como así suelen tener. Pero bueno, ahora por ejemplo le vamos a dar un poco aquí. Quiero que tenga la luz aquí, aquí. ¿Ves? Vamos blanco. Por ejemplo, un poquito aquí le voy a dar así, para que resalte. Y por ejemplo, así, aquí así, así. Bueno, pues tenemos eso lo que es hecho ahí. Y ahora mirar con un poco de aquí así hacemos. Pues sacamos lo que es nuestra ramita. Así la hacemos. Lo que es un poco le hace para que le haga. Y por ejemplo, pues mira, esta le podemos poner, pues por ejemplo, que proyecte toda la sombra para aquí. ¿Lo veis? Hacemos así. ¿Veis, no? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues así más o menos lo que es tenemos hecho. Mirad, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer esa pequeña cereza que tenemos ahí. Pues mira, vamos a coger los tonos. Pues el blanco, el color rojo, el granate, a ver si lo veo. Ahí, ¿no? Haciendo lo que hemos hecho aquí, estos degradados, haciendo esto, vamos a aprender a hacer cosas de estas. Entonces, por ejemplo, estas pequeñas cerezas. Mirad, vamos a darle, por ejemplo, es muy pequeñito, pero bueno, para que hagamos rápido. Mirad, todo esto así, de color rojo. Así. Ay, mucho por ahí. Aquí vamos a darle así. Por aquí el color granate. Aquí blanco. Todo esto vamos a darle de color granate. Que se me da un poco a la punta. Bueno, vamos a hacerle lo que es como hemos hecho antes. Vamos a darle un poquito con el dedo. ¿Veis, no? ¿Veis, no? Así de sencillito. Vamos a darle por aquí así. He pasado, pero bueno. Para que veáis cómo podemos ir haciéndolo. Y le damos blanco. Por ejemplo, aquí. Aquí. Ay, que se me rompe la tiza. He apretado. No pasa nada.
hacemos así. Es que es muy chiquitín. Pues mirad, le damos. Ya se me estaba quitando. Pues así. ¿Veis cómo nos van? Por ejemplo, esta otra. Vamos a darle. Sí, vamos poniéndole. Y aquí, por ejemplo, lo hacemos así. Y vamos a difuminar un poco con el dedo, como os he dicho todo el rato. Venga. Bueno, pues mirad, aquí tenemos ya hecho lo que es, están muy pequeñitas, pero bueno, no pasa nada. Le vamos rematando por aquí así. Cuidado que si nos sale un poquito, porque es muy pequeñito el dibujito. Eso es lo que he hecho, muy pequeñito el dibujito. Entonces, en este caso, por ejemplo, además le damos por aquí así, blanquito. Le damos por aquí. Vamos así un poquito por aquí. Y le vamos dando lo que es por aquí, lo que es un poco de el tono granate. Vamos así, por donde nos interese. Más oscurito, que hacemos así aquí, este así, este así. Y le ponemos así lo que es las cerezas. Aquí le vamos a arrojar pues, así un poquito. Venga, utilizamos el mismo. Así un poquito de que es de sombra. Venga. Y es la forma de ir haciendo estos degradados. Le hacemos lo que es pues las hojas. Mira, así. Tenemos así, así, así. Le ponemos aquí un poquito de así marrón por aquí. Esto es más que nada para hacer lo del juego de esto, ¿vale? ¿Vale? Para que sepáis un poquito cómo hacer lo que es el degradado. Así de facilito, así os lo digo, de fácil. Fácil, fácil, fácil. Mirad. Mira qué vamos a hacer ahora. La última, rapidita, mirad. Otra manzana. Vamos a hacer la redonda. Hacemos así. Esta vez vamos a ponerle, por ejemplo, aquí más oscuro. Esta zona más oscura. Hacemos así.
Acá. Ay, que se me va la hoja. Mirad qué fácil, ¿eh? Y más oscuro. Y esperad, ¿dónde está el blanquito? Aquí. Vamos a darle por aquí. Un poco de verde de este más. Por aquí le voy a dar blanco. Mirad. Esperar, ahora vamos a hacerle esto así. Todo el degradado. Ver. Vemos para limpiarnos los dedos. Grabar. ¿No veis cómo tenemos ya? Pues hecho todo esto así. Damos por aquí más oscuridad. Y hacemos lo que es la... Venga. Para que veáis cómo podéis hacerlo también vosotros. Hacemos así un poco el degradado. Por eso lo de los ejercicios. Aquí le vamos a dar un poco más de rojo por aquí. Y ahora le vamos a darle, por ejemplo, por aquí blanco. Que todas las manzanas llevan, pues por ejemplo, todo por aquí. Y así aquí. Hacemos así. Y le hacemos, por ejemplo, ya le metemos alguna mancha marrón. Estas son las golden y suelen llevar lo que es marrón por aquí. Y también suelen tener lo que es tono, lo que es como amarillo, algunas zonas. Por aquí un poquito, pero por aquí lo que más. ¿Veis, no? Como voy así, vamos transformando lo que es nuestro dibujo. Aquí le hacemos lo que es así. ¿Habéis visto que facilito? Que le damos más de blanco para que distinga más. Así, por ejemplo, puede tener alguna luz por aquí también. Le damos un poco más de amarillo por alguna zona. Por ejemplo, por aquí así. ¿Veis, no? Así le damos. Aquí un poco más de así. Le hacemos. Mirad qué bonito. Y aquí le damos más, por ejemplo, granate.
más oscura. ¿Sí? Así. ¿Veis la manzana? Qué fácil y qué rápido se hace. Y así. Así. Aquí la hacemos más. Así una cosa. Y la hacemos, por ejemplo, que veáis aquí, es un poquito para aquí. Si la luz nos viene del otro lado, por ejemplo de aquí, nos viene para aquí la sombra. ¿Habéis visto? ¿Qué 3 ejemplos más fáciles os he puesto? Para que aprendáis a hacer poco a poco las cosas. Hemos hecho estos 3 degradados, de ahí hemos sacado con los tonos verdes, que aquí por ejemplo hemos puesto lo verde, pero es lo mismo, lo que es todo lo que es la zona, todo con amarillos, blancos y verdes, y aquí solo con rojos, granates y blancos y un poco marrón claro en los dos y en este amarillo. ¿Y veis qué cosas más bonitas podemos aprender aprendiendo haciendo los degradados? Pues por eso creo que poco a poco vais aprendiendo el paso a paso, cómo se va haciendo, y así poco a poco vais aprendiendo haciendo las cosas. Y bueno, os digo que si queréis aprender, seguir aprendiendo más cosas, suscribiros al canal para que recibáis todos los vídeos bien, y a veces me podéis dar un like, para así me podéis apoyar un poquito, ¿vale? Venga, pues mirad qué cosas más bonitas hacemos. Y por ejemplo, mirad, os voy a hacer una cosita solo rápido y corriendo. Si por ejemplo a esto vamos a hacerle, en esto por ejemplo, el próximo día voy a sacar un dibujo haciendo con esto mismo, con estos tonos, lo que es una marina con un barco. Ya lo veréis, esperar al vídeo que lo suba, que lo voy a subir rápidamente, ¿vale? Entonces, esta es la práctica que hemos hecho hoy con pasteles, con acrílicos, con óleo, con lápices de colores. Así es el paso a paso, ¿vale? Capa a capa y vamos poniendo lo que es todo poco a poco. Pues venga, espero que practiquéis, que os guste y os espero en el próximo vídeo, ¿eh? Seguir, ¿eh? Mirad qué cosas más bonitas podemos ir aprendiendo, ¿vale? Y fácil de hacer, ¿eh? Los primeros pasos y luego como hemos hecho, facilito, facilito. Venga, os espero hasta el próximo vídeo. Un besazo para todos. ¡Mua! Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.